buenas con todos, saludos. El día de hoy vamos a tratar el tema evolución histórica de la tuberculosis. Vamos a hacer una revisión sobre la historia de la enfermedad a nivel internacional y algunos comentarios sobre lo que tenemos en medio. El origen de la enfermedad. La tuberculosis se plantea en una hipótesis antigua que surge en el África y que del África se disemina a nivel mundial, como ustedes aprecian en la figura número A. Sin embargo, en la figura B se observa otra propuesta, que es la propuesta de que una vez diseminada hacia regiones del mundo como Europa, la India o el Asia, el lejano oriente, de ahí se diseminó hacia Oceanía y a las regiones de las Américas. Esas son las teorías antiguas que se manejan internacional. Sin embargo, hay un par de conceptos que hay que precisar. El primer concepto es con respecto a los años que se requiere para que la morbilidad y la mortalidad por tuberculosis sea considerada importante. Y para que esto ocurra, se ha podido determinar en esta revisión del año 1993 que aproximadamente se requiere en alguna región virgen de enfermedad aproximadamente 300 años para que ocurra un aumento en mortalidad y en morbilidad en las regiones en donde entra el bacilo. Y son importantes principalmente los 150 primeros años en donde existe una mayor proporción de personas que fallecen o que se enferman de tuberculosis. Esto nos hace, esto que es aquí es importante porque nos da mención al hecho de que si los españoles o los europeos trajeron la tuberculosis a América, que es lo que se proponía anteriormente, recién esta enfermedad debe haber sido un problema para los nativos americanos, más o menos hacia los años 1600, 1700 con pico y más importante hacia fines del año 1700. Lo que no ha sido así. Entonces, la hipótesis previa planteaba que el Mycobacterium bovis es el padre de la Mycobacterium tuberculosa y se planteaba que fue adquirida en el África, allá en el lejano neolítico, a través de los productos lácteos de los animales que se comenzaban a domesticar. Sin embargo, hay reportes en el África de Mycobacterium tuberculosis de más de 70.000 años, siendo el Mycobacterium bovis una bacteria mucho más joven. Lo que hoy se plantea es que el Mycobacterium bovis sería el hijo del Mycobacterium tuberculosis. Asimismo, en América hay casos reportados desde 1000 años antes de que los europeos lleguen a América y en aislamiento de genes del Mycobacterium tuberculosis se ha podido determinar que existe una similitud entre el Mycobacterium de la tuberculosis y el Mycobacterium pinipedi, que es un micobacterium que es frecuente en focas y en lobos marinos. Por lo tanto, la hipótesis de que el micobacterium surgió en el África y de ahí se diseminó al resto del mundo y fue traído a América por los europeos es una hipótesis que lamentablemente no ha tenido ningún refuerzo en los estudios últimos. Hoy por hoy aún sigue siendo una duda, por lo menos para el año 2019-2020, cómo es que el Mycobacterium tuberculosis se ha podido diseminar a nivel mundial. Lo que sí sabemos es que existe identificación de Mycobacterium tuberculosis en algunos lugares como los que voy a mencionar a continuación. En Bison, en Estados Unidos, se ha podido encontrar ADN antiguo, ADN originario de Mycobacterium tuberculosis hace 17.000 años. En Israel, en la zona de Alit Yam, en el periodo neolítico, hace 9.000 años, se ha encontrado o se ha podido determinar ADN antiguo de Mycobacterium tuberculosis en una mujer y en un niño. En Alemania, este mismo ADN se ha podido encontrar entre el 5400 y el 4700 antes de Cristo. ¿No? En Egipto, asimismo, varias momias en Egipto se han podido encontrar lesiones compatibles con el mal de Pot, con lesiones degenerativas en la espina o en la espina torácica, más o menos 2400 años antes de Cristo. Y en el Perú
en Paracas se ha podido encontrar en un niño y en una mujer desde 1000 hasta 1300 años después de Cristo, ¿sí? En el siglo XIV, también el mismo ADN. Por lo tanto, es un poco complicado que podamos determinar exactamente cómo ha sido esta diseminación de este germen en particular. Algunas consideraciones con respecto al término de tuberculosis. La tisis se origina del griego tisis, que se deriva de la palabra griega tien, que significa consumirse. Asimismo, una consideración muy importante en esto de la historia de la enfermedad es que Hipócrates, un gran médico, padre de la medicina, aconsejaba evitar a los pacientes afectados de tuberculosis. El motivo de eso era no dañar la reputación del médico, ya que estos pacientes que se consumían inevitablemente terminaban en la mortalidad. Posteriormente, otro gran médico de la antigüedad como Avicena, en su libro Canon de la Ciencia Médica, sostiene que existe un carácter hereditario de la enfermedad. Y él le da mucha importancia al medio circundante, al clima y al estado atmosférico, que van a ser situaciones que van a controlar la enfermedad. ¿Sí? Algo muy interesante, y quizás esta heredabilidad que menciona Vicena se deba al hecho del hacinamiento y a la transmisión intradomiciliaria. Con respecto al tratamiento, este también ha evolucionado. En la cultura achahuaveda se recomendaba, y fue algo que estuvo muy recomendado durante años, que la persona con tuberculosis, la persona consumida, tome leche de mujer joven, ¿no? Y de ese modo evitaba la enfermedad. Esto fue dejado de lado hacia el siglo XVIII recién, en donde entre el siglo XVIII y el siglo XIX empezó a aparecer la famosa frase "el rey te toca, Dios te cura". ¿Sí? Con esta frase muchos reyes cobraban un sobreimpuesto para tocar al paciente consumido con las manos, y de ese modo el paciente se iba a curar gracias a la gracia, valga la redundancia, divina. En la India ya se comentaba de que los consultivos deberían ir y vivir en lugares elevados, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante a qué se debe. Y finalmente Laennec, uno de los más importantes médicos de la medicina moderna, llegó a mencionar en algún momento que la curación de la tuberculosis por la naturaleza es posible, pero aún no lo es por la medicina. Una frase muy importante que debemos de recordar en el estado en el que nos encontramos hoy. Algunos hitos históricos que podemos revisar con respecto a este tópico. Un hito histórico fue el de Girolamo Fracastoro de Verona, que en el año 1546, en su libro De Mortis Contagiosis, llegó a sugerir que la tuberculosis era una enfermedad contagiosa. 1546, ¿eh? Mucho tiempo antes de que Pasteur haga su teoría de los microorganismos, ¿sí? Entonces ya Fracastoro hablaba de que la tuberculosis no era heredable, como mencionaba Vicena, sino que era contagioso. En 1679, Franciscus Silvius, un gran médico italiano, en su tesis doctoral De Contagioni, mencionaba que la enfermedad era transmitida por un vector que no se podía ver, ¿sí? Y recogía esa frase de Girolamo Fracastoro, ¿sí? Dos grandes hitos históricos que cambiaron la forma de ver la enfermedad de la tuberculosis. Pero hacia 1720 recién es que aparece, gracias a Benjamin Martel, el término tuberculosis. Antes de eso se hablaba de tísico, que significa, como ya hemos visto, consumo, ¿sí? Y Benjamin Martel menciona que existe una teoría de consumo, y esa teoría de consumo es propia de algunas enfermedades, entre esas la tuberculosis, ¿sí? Algo
Un hito histórico también muy importante. Otro hito histórico desde el punto de vista de neumología, de evaluación del sistema respiratorio y de la misma tuberculosis fue allá por el año 1808. Un año antes de morir, el médico austriaco José Leopoldo Auerbach describió lo que hoy por hoy nosotros conocemos como el método de la percusión torácica. Posteriormente, 2 años después, en 1810, Gaspar Weil mencionaba que la tisis pulmonar era una milia, y esta milia era una enfermedad específica que tenía que ver con ese microorganismo invisible. Posteriormente, René Laennec, en el año 1819, en su libro The Auscultation Mediate, mencionaba dos grandes cosas. Uno, que la tisis contiene granulomas y que estos granulomas simulan un tubérculo. Y dos, daba pie a lo que hoy por hoy nosotros conocemos dentro de la semiología respiratoria, la inspección y la auscultación del aparato respiratorio. En 1819, mientras Laennec inventaba el estetoscopio, James Carson hacía hincapié a un concepto que años después iba a ser parte de la terapia importante en la tuberculosis, que es la colapsoterapia. No fue hasta 1839 que el médico alemán Schollen cambia el concepto de consunción y de tisis por el de la tuberculosis, basado en el estudio de Laennec de 1819, en que la tisis contiene granulomas y que estos granulomas simulan tubérculos, es que Schollen plantea el concepto de tuberculosis y no el concepto de consunción para referirnos a este grupo de pacientes. 1839. Posteriormente, en 1865, Villemin, un médico y profesor francés, sostiene que la tuberculosis es causada por un germen que puede ser inoculable y por lo tanto transmitido. Posteriormente, en 1908, los doctores Albert Calmet y Camilo Guerin desarrollan lo que hoy nosotros conocemos como BCG. Ese mismo año, Charles Mantoux hace lo que hoy conocemos como PPD y él le denomina la reacción de hipersensibilidad retardada. A pesar de que en 1908 Calmet y Guerin desarrollaron la BCG, recién en 1921 esta vacuna es probada en humanos, ¿sí? Más o menos 13 años después. Y en 1934, a pesar de que Mantoux mencionaba de la reacción de hipersensibilidad retardada en tuberculosis, Florence Sieber en 1934 consigue lo que hoy sí nosotros denominamos el PPD en pocas palabras. Otros hitos históricos tienen que ver con lo que hizo el doctor Carlo Fornanini. Carlo Fornanini, un médico italiano, fue el primer médico que entre 1882 y 1888 promovió la técnica quirúrgica de colapso pulmonar por neumotórax en pacientes con tuberculosis. Y en el año 1995, como otro gran hito histórico, es que la OMS propone estrategia DOTS para eliminación de la tuberculosis. Otros epónimos que no hemos tocado el día de hoy con respecto a estos sitios históricos tienen que ver con los epónimos de POT, la enfermedad de POT que todos conocemos, el eritema indurado de Bazán, el aneurisma de Rasmussen o el cultivo de Lowenstein-Jensen. ¿Sí? Son otros epónimos de otros grandes colegas del pasado que dieron su granito de arena para el desarrollo del conocimiento de esta enfermedad. Sin embargo, hay hitos históricos que sí ameritan ser recordados de manera importante. El primero, el de 1854, en donde Hermann Bremer hace el primer sanatorio de cura de tuberculosis, 1854, aproximadamente a 650 metros sobre el nivel del mar.
Otro gran hito histórico es el del 24 de marzo de 1882, que todos los que nos dedicamos a ver pacientes con tuberculosis deberíamos reconocer, y es el momento en el que Robert Koch, posterior Premio Nobel de Medicina del año 1905, consigue el aislamiento del bacilo. Otro hito histórico es el del 8 de noviembre de 1885, en donde el médico Wilhelm Röntgen, Premio Nobel de Medicina del año 1901, descubre lo que hoy nosotros conocemos como rayos X. Hitos históricos también es el descubrimiento de la streptomicina, el mismo que es asumido por Salman Abraham Weizmann, quien ganó un premio Nobel en el año 1952, que puede ser visto, para aquellos que les gusta leer un poco de historia de la medicina, como uno de los grandes problemas éticos y uno de los primeros problemas éticos con respecto a autoría que tuvo la historia de la medicina, ¿sí? Porque ustedes sabrán que el doctor Weizmann realmente no descubrió la streptomicina, sino que esta la hizo su alumno Albert Charles, quien fuera su discípulo y a quien nunca se le nombró en el discurso del galardón del Premio Nobel de Medicina del año 1952, motivo por el cual el Premio Nobel se le retiró al doctor Weizmann. Y así podemos ir con varios hitos históricos, pero debemos de mencionar aquellos que tienen que ver con algunas víctimas famosas de tuberculosis en el transcurso de la historia, como el sacerdote católico San Francisco de Asís, o el escritor francés Balzac, o los escritores ingleses Anne y Emily Bronte, también la escritora inglesa Elizabeth Barrett, o el escritor ruso Anton Chekhov, entre otros como Chopin, como Stephen Crane, como Frank Kafka, John Keats, Vivian Leigh, o los reyes Luis XIII y Luis XVII, reyes de Francia. Otros hitos históricos, otras personas famosas que fueron víctimas de la enfermedad fueron la escritora Catherine Mansfield, o el escritor George Orwell, o el escritor Stevenson, o por último el escritor Thoreau, del escritor americano Henry David Thoreau, ¿sí? Entre otras personalidades que tuvieron o que fueron víctimas de esta enfermedad. En nuestro medio también nosotros podemos mencionar algunos hitos históricos con respecto a la tuberculosis. Jesús Kumate, en su libro, en su ensayo sobre historia del Perú, menciona que se ensayaban los recursos imaginables y solo quedaban como útiles para el tratamiento de la tuberculosis el reposo, la estancia en sanatorios, la alta montaña y la dieta, ¿sí? Ese es un gran hito histórico de nuestro medio. Hitos históricos que nosotros podemos mencionar en el Perú. En el año 1908, Aníbal Corbeto es designado jefe de la Sala Santa Rosa del Hospital Nacional 2 de Mayo. ¿Quién es Aníbal Corbeto? El padre de la tisiología y de la neumología peruana. Asimismo, en el año 1913, el mismo doctor Corbeto hace un reporte de casos en un congreso en Brasil de colapsoterapia gaseosa de Forlanini, por el método de Forlanini, en pacientes de tuberculosis en el Perú. En 1915, el mismo doctor Corbeto, en su tesis doctoral sobre las formas clínicas de tuberculosis pulmonar, hace un detallado análisis sobre los tipos de tuberculosis y cuáles son los que se podrían curar o no dependiendo del tipo de enfermedad. En 1919, el mismo doctor Corbeto hace estudios de relación entre la influenza, gripe española y la tuberculosis. Hoy por hoy los estudios están en relación al COVID y la tuberculosis. Miren cómo pasan los años. Y en 1925 el doctor Corbeto, entre otros, crean la Escuela Peruana de Tisiología de la Facultad de Medicina San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿sí? Hitos históricos del Perú. Asimismo, otros hitos históricos en nuestro medio es la inauguración del Sanatorio La Begoya en 1922 y todas las controversias que eso trajo consigo. En 1934, por ejemplo, García Frías sostiene que existen casos de contagio a pesar del clima y él propone que Jauja se transforme en una ciudad sanitaria dedicada al estudio de la fisiología y la patología andina. En 1936, Ovidio García sostiene que existe tuberculosis en los Andes. En 1941, el doctor Max Arias Schreiber sostiene que no hay un clima para tratar la tuberculosis. En 1943 aparece el Decreto Supremo de Inmunización Obligatoria con BCG a todos los recién nacidos en el Perú.
En 1949 es la inauguración del primer hospital sanatorio Bravo Chico, lo que hoy conocemos como Hospital Nacional Hipólito Unanue. Y ese mismo año, en 1949, la Sociedad Peruana de Tisiología, hoy Sociedad Peruana de Neumología, sostiene que no existe un clima específico para la cura de la tuberculosis, dando con ello, poniendo fin al sanatorio Domingo Lavegoy Iriarte de Jauja como parte esencial de la cura de la enfermedad. Un gran hito histórico en el tratamiento de la tuberculosis es aquel artículo escrito por el doctor Mitchinson en la revista Chess del año 1979 sobre mecanismos básicos de la quimioterapia, es decir, del tratamiento en pacientes con tuberculosis. Y aquí es cuando nace el esquema 1 o esquema sensible. Otros artículos importantes con respecto al tratamiento tienen que ver con lo que el doctor Kelly en el Journal American Medical Association del año 1901 sostiene. Las drogas no juegan un papel importante en la cura de la enfermedad. Solo ayudan al clima y la nutrición. 1901, todavía no se inventaba ninguna droga, ni la estreptomicina, ni ninguna droga del esquema que hoy por hoy nosotros utilizamos. ¿Y qué era lo que se utilizaba en ese momento? Las famosas sales de oro, ¿sí? Con componentes que tenían porcentajes de oro que varían entre 4 y 75% y que se administraban intramuscular o endovenoso para tratar de curar a los pacientes con enfermedad. Con respecto a hitos históricos en el tratamiento, podemos mencionar que en el año 1948 aparece esta publicación que podría ser considerado el primer ensayo clínico de eficacia de una droga, en donde comparan la streptomicina a través de un consejo de investigación en la Gran Bretaña, en Inglaterra. Y posteriormente, en el British Journal Tuberculosis and Disease Chest de 1950 aparece el primer estudio de resultados positivos del uso de streptomicina en pacientes con tuberculosis pulmonar. Grandes hitos históricos que hoy por hoy debemos de aplaudir. Asimismo, un hito histórico es el del autor Pottenberg, publicado en la revista Diseases of the Chest en el año 1935, que da los cuatro principales fundamentos del tratamiento de tuberculosis que sugería Bremer. ¿Quién es Bremer? Uno de los padres de los sanatorios. Y él decía que para curar la tuberculosis se necesitaba aislar al paciente, controlar al paciente con supervisión médica, mejorar la higiene del paciente y tener fe a la terapia basada en la solterapia o hieloterapia, ¿sí? 4 principios que algunos de ellos todavía podemos nosotros seguir utilizando el día de hoy. Killer y Watson, en el año 1935, dan pie en este trabajo muy interesante de qué lugar tiene el sol en tratar tuberculosis, y ellos dan unas indicaciones de quién sí debería recibir terapia de sol y quiénes nunca deberían recibir terapia del sol, basado en una clasificación en si el paciente tiene o no tiene lesión pulmonar mediante radiografía, o si el paciente es adulto o es niño. Muy interesante este trabajo, es uno de los primeros trabajos que da pie a indicaciones médicas. Hoy por hoy sabemos que no es tan resultado tan confiable, pero era lo que se pensaba en ese momento. Y en 1937 aparece este trabajo de cuándo no utilizar la terapia del sol en tuberculosis pulmonar. Se mencionaba como resumen que el sol es un remedio poderoso, pero si el paciente tiene tuberculosis activa, es decir, exudativa, podría no ser útil la terapia con el sol. Bennett en el año 1935 estaba revisando este trabajo y es muy interesante. Él menciona cómo no tratar la tuberculosis y pone al final del trabajo esta frase: ¿por qué ninguno de los tratamientos funcionó para mí? Y le dijo: ¿cómo que no funcionó para usted? Funcionó $5 al día por 40 días para mi amigo el doctor. ¿Sí? Algo que nos trae muy en pie el día de hoy con esto de la pandemia del COVID, ¿verdad? Muchos médicos que han dado muchos tratamientos que solamente han llenado sus bolsillos, ¿sí? 1935. En 1949 aparece el primer reporte con respecto al uso del PAS,
¿sí? Y el PAS fue una de esas drogas que cambió el tratamiento en tuberculosis porque ya teníamos algo más a domicina. En 1942 aparece la revisión sobre nutrición en tuberculosis. En el 50 se compara el reposo en cama, la colapsoterapia y la streptomicina. Y aunque ustedes no crean, la streptomicina fue el tratamiento menos efectivo cuando se compara con respecto a reposo en cama y colapsoterapia. Lo que obliga a que en el año 1963 el doctor Wilner pregunte en la revista Diseases of the Chest si la tuberculosis puede ser finalmente algún día erradicada. Y eso se plantea debido a la aparición de diferentes fármacos en la tuberculosis. ¿Sí? No olvidemos que en 1943 aparece el primer fármaco, la estreptomicina, en el 46 aparece el estudio que le mencionaba randomizado, en el 48 aparece el PAS y en el 52 aparece la gran droga isoniazida, provocando que ese mismo año se haga el primer régimen de tratamiento de 24 meses, streptomicina, PAS y isoniazida. Posteriormente aparecen otras drogas, piracinamida, cicloserina, etambutol, etionamida, canamicina, y hasta el año 1963, en donde se plantea si la tuberculosis puede ser erradicada, en que aparece la rifampicina, la droga que cambiaría la forma de tratar la enfermedad. En el Perú, con respecto al tratamiento, también tenemos algunos hitos históricos. En el año 1991 en el Perú aparece el esquema único, lo que hoy nosotros conocemos esquema sensible. Entre el año 91 y 95 se plantea un esquema para el fracaso de los esquemas únicos, que era 4 meses de canamicina, diateben, rifampicina, etambutol y piracinamida, seguido de 8 meses de diateben, rifampicina, etambutol y piracinamida. Y el diateben no era otra cosa que una combinación de isoniazida con tiocetasona. En el año 1996 aparece lo que más tarde sería el famoso esquema 2, el que daba 2 meses de streptomicina más esquema sensible, esquema 1, un mes de esquema sensible y 5 meses de 2 veces por semana isoniazida, rifampicina y etambutol. Este esquema estaba diseñado para aquellos fracasos del esquema 1. En el Perú, otros hitos históricos, en el año 1998, Socios en Salud inicia el tratamiento MDR formalmente en nuestro medio, y en el año 2000, este esquema que Socios proponía pasa a ser manejado ya por el MINSA, en lo que posteriormente se denominó el esquema estandarizado. En el año 2005 se aparece la universalización de las pruebas de sensibilidad y posteriormente en el año 2010 se empiezan a utilizar por primera vez en nuestro medio las pruebas de sensibilidades genómicas. Desde el año 2013 aparecen nomenclaturas que hoy por hoy utilizamos como esquema estandarizado, empírico, individualizado, y empieza a aparecer lo que hoy nosotros denominamos nuestro esquema de tratamiento para tuberculosis ICR. También hemos tenido nuestros peruanos famosos con tuberculosis. Santa Rosa de Lima, quizás la primera, una de las más conocidas, que tuvo tuberculosis. Alejandro Villanueva el Manguera, jugador de Alianza Lima, el estadio de Alianza Lima lleva su nombre, fue otro peruano con tuberculosis fallecido en lo que hoy es la Sala Santo Toribio del Hospital Nacional 2 de Mayo. Quizás uno de los más famosos pacientes con tuberculosis que tuvimos en nuestro medio fue el bohemio Felipe Pingo Alba, quien enfermó de tuberculosis en el año 1928 y después de un internamiento de casi un año en el Hospital 2 de Mayo solicitando retiro voluntario fallece el 13 de mayo de 1936. Esta foto es sacada de la revista de la Sociedad Peruana de Medicina Interna del año 2014, en donde se hace una muy buena evaluación de lo que es la historia de Felipe Pingo y la tuberculosis. Dejo finalmente como reflexión algo que está publicado en la revista del INS del año 2009. El problema no es la aplicación del DOTS. El problema no será el enfoque empleado para el control, o es que debemos quizás orientarnos hacia un enfoque social para el control de la tuberculosis. Quizás el reto en el manejo de la tuberculosis después de casi más de 1000 años de estar con nosotros es el manejo de los determinantes sociales de la salud. No olviden ustedes que Europa llegó a controlar la enfermedad en una época en donde aún no se inventaban o no se creaban o no se descubrían los fármacos que hoy utilizamos.
Me ha hecho usted prometer que le escriba cuando ella ya no pueda, y estoy escribiéndole delante de ella. Dirige sus ojos hacia mí, pero no me ve. Su mirada está ya velada por la muerte cercana. Sin embargo, sonríe, y estoy segura de que todo su pensamiento y toda su alma están puestas en usted. Margarita Gutiérrez, en un extraordinario libro que recomiendo leer para todos aquellos que nos gusta la tuberculosis. Y para que vean que no todo es del estero, también traigo lo que escribe nuestro gran compositor peruano, Luis Molina, escrito en el año 1940 su obra No me beses, lo que todos conocemos como el Tísico. No me beses, que estoy muy enfermo, no me beses, te pido por favor. Hace tiempo, no como ni duermo de pensar en este cruel dolor. Ya estoy frío, no puedo moverme. Tápame la cara, hazme ese favor. Eso es lo que yo les quería traer el día de hoy. Dejo ahí mis correos personales. Muchas gracias por su atención.